Hola, bienvenidos. Seguramente todos habremos escuchado decir que todo lo que existe está formado por materia y la materia por átomos, desde la Tierra, el agua, los seres vivos, los planetas, la inmensidad del espacio, las estrellas, todo. Pues esta afirmación es falsa, puesto que solo el 5% de lo que existe en el universo es materia, que evidentemente está constituida por átomos, mientras que el 23% es materia oscura, que aún no se sabe de qué está compuesta, todavía no se ha captado el primer centímetro cúbico de este material, pero se conoce que existe por los efectos gravitatorios que causa. Y un 72% es energía oscura, que es la culpable de que el universo se esté expandiendo indefinidamente. Seguramente también recordemos esta imagen cuando escuchamos hablar de los átomos. Sin embargo, este modelo simbólico está muy alejado de la realidad, pero extrañamente aún se sigue enseñando en nuestros colegios. Representar el átomo como un modelo planetario es inexacto, a pesar de que el conocimiento se tiene ya desde hace muchas décadas. Empecemos con el tamaño. Si un átomo fuera del tamaño de una naranja, el núcleo de este átomo ni siquiera se podría percibir al ojo humano. Entonces, para poderlo visualizar, tendremos que hacer algo diferente. Vamos a agrandar a esta naranja al tamaño del Estadio Maracaná y sus alrededores. Ya ubicado en este majestuoso escenario, nos dirigimos al centro de la cancha, al punto donde empieza el partido, y ahí vamos a colocar el núcleo de nuestro átomo. Ese tamaño de ese núcleo corresponde a lo que es una bola de ping-pong. Este núcleo consta, como ya lo sabemos, de protones con carga eléctrica positiva y neutrones con carga eléctrica neutra. Este núcleo ocupa cerca del 99.9% del total de la masa del átomo. Aquí nos haríamos una pregunta. Si el núcleo está constituido por protones, ¿cómo es que esos protones no se rechazan entre sí si sabemos que las cargas eléctricas iguales se repelen? Pues sencillamente allí actúa una fuerza que llama la fuerza nuclear fuerte, que se encarga de tener a los protones, a pesar de que tengan la misma carga, y los tienen conjuntamente con los neutrones. En nuestro ejemplo tenemos entonces el primer electrón del átomo girando no en una órbita determinada como nos lo enseñaron, sino que el movimiento es bastante diferente al modelo planetario. En la mecánica cuántica, es decir, en la parte de la física que estudia todo lo que tiene que ver con el átomo y las partículas de dimensiones menores al átomo, reina un principio que llama el principio de incertidumbre, en donde el electrón no sigue un camino determinado o una línea o una curva determinada y predecible, sino que se sitúa aquí o allí o en cualquier parte de una nube o una orbital atómica. Estos orbitales atómicos pueden adoptar diversas formas dependiendo de la naturaleza de cada átomo. En unos átomos los electrones giran verticalmente, en otros, comparados pues con el planeta Tierra, girarían por el hemisferio oriental, en otros por el occidental, en otros girarían por las zonas tropicales, el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio y otras diferentes ubicaciones más. Sin embargo, utilizaremos el gráfico del estadio de fútbol para visualizar las distancias a las que está cada nube o cada órbita por la cual se desplazan los electrones, pero repito, solo para visualizar las distancias del núcleo, más no las ubicaciones reales de los sitios por donde hay mayores probabilidades de encontrarlos, puesto que eso ya se explicó, que eso depende de cada átomo específicamente. Entonces, si el centro del núcleo es la cancha de fútbol, allí tenemos nuestro ping-pong en el centro, los primeros electrones estarían sobre la parte externa del techo del estadio. La segunda nube o la segunda órbita o capa o nivel estaría en las afueras del estadio, y por el sector de las vías circundantes, pero las vías vehiculares, la siguiente capa. Más hacia afuera estaría una siguiente capa o nube de electrones, pero lo que queremos mostrar es las enormes distancias y, lo más importante, el tamaño de estos electrones en comparación con nuestro ping-pong, que es el núcleo de este átomo. Estos electrones serían del tamaño de una cabeza de alfiler. Un protón es 1836 veces más grande que un electrón. Realmente es un tamaño diminuto y hay unas distancias enormes entre las cuales muchas personas dicen
que no hay nada, que hay un espacio vacío. Más intrigante es pensar que estos núcleos, como ya se explicó antes, están compuestos por neutrones y protones, y que estos protones y estos neutrones a su vez están compuestos por unas partículas que tienen carga eléctrica y se llaman quarks. Cada protón y cada neutrón está compuesto por 3 partículas denominadas quark. El diámetro de la nube alrededor del núcleo, es decir, el diámetro total o el tamaño del átomo, es una 10.000 millonésima parte de un metro. Un átomo es tan pequeño que podríamos alinear 10 millones de átomos en un milímetro. O tan pequeño como comparar que en un gramo de material, por ejemplo, como carbono, en un gramo, cabrían 10 a la 22 átomos. Esto es un 10 seguido por otros 21 ceros en cantidades de átomos. Serían iguales a un gramo de carbono. Sin embargo, una nube electrónica de un átomo no tiene una dimensión bien definida debido a que es una superposición de orbitales atómicos probabilísticos, lo mismo que decir que es un sector donde existen mayores posibilidades de que esté el electrón. Por lo tanto, ninguna medida precisa del tamaño de los átomos, pero sí sabemos que si un átomo tiene, por ejemplo, un electrón más, tendrá la necesidad de tener una órbita para ese electrón adicional y será más grande. Pero si en esa última órbita no hay un electrón, si no hay varios, necesariamente también el núcleo tiene más protones, porque siempre hay un equilibrio entre protones del núcleo y electrones de las órbitas, y al tener más protones en el núcleo y electrones en la última capa, hay más fuerza electromagnética que los jalona hacia el centro, hacia el núcleo, y como tal en ese momento se hace más pequeño el átomo. Otro error que se comete comúnmente es decir que entre el pequeño núcleo y los diminutos electrones hay unas distancias abismales y que todo ese espacio está vacío. Y si el átomo tiene un 99% vacío y nosotros estamos hechos de átomos, pues nosotros estamos hechos del 99% de vacío. Eso es una afirmación demasiado rápida, demasiado ligera, demasiado superficial, porque como lo dijimos anteriormente, hay una cantidad de fuerzas que actúan. Entre algunas podemos nombrar la fuerza nuclear fuerte, que es la encargada de que los protones se mantengan allá en el núcleo, puesto que son todos positivos. Sabemos que las fuerzas iguales se repelen, entonces se disgregarían del núcleo. Esa fuerza los mantiene allí junto con los neutrones. Y hay otra fuerza importante que es la electromagnética, y esas fuerzas se transmiten a través de algo, y son unos bosones que transmiten las fuerzas entre las diferentes partículas. Y adicionalmente hay una partícula muy nombrada en los últimos tiempos, que es la partícula de Dios. Esa partícula de Dios, o el bosón de Higgs, es la que se encarga de dotar de masa a la energía en el momento en que haya esas conversiones. Todos hemos escuchado la ley de la conservación de la energía o de la materia, que nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Pues cuando hay una interacción entre las partículas y generan energía, o entre la energía formando partículas, entonces hay esa conversión de energía a masa, y el bosón de Higgs o el campo de Higgs es el que encarga de otorgarle esa masa a esas nuevas partículas. Como vemos, la física a escala subatómica es impredecible, pero fascinante. Si te ha gustado este video, dale a me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal.